En esta ocasión, este video será muy diferente a lo que hemos realizado, pues la situación lo amerita. Se trata sobre la crisis de guerra que está ocurriendo en estos instantes en el Medio Oriente, de manera específica Israel y Palestina. En otras palabras, la Franja de Gaza y Cisjordania, que forma la Palestina moderna de la actualidad. Y queremos hacer esto porque hay muchas personas que nos han preguntado y se preguntan por qué de esta situación con el supuesto pueblo de Dios o pueblo de Dios, que es Israel. Y la pregunta que la gente se hace es que si Israel todavía es el pueblo de Dios o si no es el pueblo de Dios, o si esa nación sigue con las mismas responsabilidades que Dios le dio a ellos en la antigüedad cuando era conducida por Moisés o por los profetas. Y es precisamente a la luz de las Escrituras que queremos tener una perspectiva de lo que está ocurriendo, de lo que pasó y de lo que pasará en esta situación de guerra en que vive Israel, y si es el pueblo de Dios o no es el pueblo de Dios. ¿Y qué implica eso para nosotros como creyentes del Evangelio? Cuando Dios ideó su plan de rescatar al hombre, desde mucho antes de que cayera en pecado o de la misma creación, porque Él es Dios y lo sabe todo, pero el devenir de las situaciones históricas de la tierra tenían que ser así. Este es el misterio de Dios. Y en cuanto a eso, no hay por qué cuestionarlo, pues las cosas secretas son para Dios, más las que han sido reveladas son para nosotros. Yendo a la profundidad de la historia, podemos leer que Dios, desde un principio en que el hombre cayó en pecado, le reveló el plan de la salvación. A Eva en el huerto del Edén y a Adán le dijo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar en cuanto a su descendencia, y ellos pensaron que Caín iba a ser el Mesías prometido. Así también a los patriarcas descendientes de Adán y Eva, como el caso de Enoc, que fue un hombre tan fiel a Dios que Dios se lo llevó, Dios le reveló el plan de salvación. A otros descendientes también, como es el caso de Matusalén, de Noé, el cual Dios eligió para que liderara el rescate de la humanidad después y antes del diluvio. Y después de Noé nace esa descendencia favorecida de Dios, que es la de Abraham, a la cual Él le promete que de ella nacería el Cristo. Leemos en Génesis 12, en los versos 1 y 2, lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas la familia de la tierra. Este es un mandato muy diferente a lo que la gente piensa en cuanto al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel, como Dios se lo reveló a la mujer samaritana, que la salvación venía de los judíos, también es cierto que todas las naciones iban a ser bendecidas por Abraham. Nacería el Cristo, el Hijo de Dios, que salvaría al mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Se siguió revelando el plan de salvación a los israelitas a través del tiempo y de los siglos, y llegado al cumplimiento del tiempo, entonces vino el Señor y se encarnó en una mujer, en la Virgen María, y de ahí nació el Cristo. Hay un hecho muy importante que debemos de señalar, y es que se comenzó a llamar Israel a los descendientes de Abraham después que Jacob lucha con el ángel. Dios le cambia el nombre y le dice que ya su nombre no sería más Jacob, sino Israel. Este nombre que Dios le dio a el pueblo de Israel era precisamente el nombre que Dios quería que tuviese para que fuesen gente santa, sacerdotes, real sacerdocio, los depositarios de la palabra de Dios. Pero a través del tiempo Israel fue monopolizando el evangelio o la palabra de Dios o el conocimiento de Dios, y llegaron a pensar que solamente ellos tenían derecho al conocimiento de Dios. También otras
invasiones que hubo en esa región, como es el caso de Sennacherib, aquel gran emperador asirio que invadió la región de Judea y llevó como cautivos a todos los habitantes de lo que formaban las 10 tribus del reino del norte. Recordemos que el reino de Israel se dividió en dos después de la muerte de Salomón. Una parte se fue con Jeroboam, sirviente de Salomón, con 10 tribus, y 2 tribus se quedaron con Roboam, hijo de Salomón, que fue la tribu de Judá y la de Benjamín. Aquellas regiones, las tribus del norte, como se le llama a las 10 tribus, se paganizaron y prácticamente se alejaron de Dios. Y por eso a toda esa región fue desolada y ellos llevados en cautiverio. Más tarde, en migraciones posteriores o en imperios posteriores, como es el caso de los asirios, el imperio griego y luego el imperio romano. Y mientras que la parte judía se mantuvo con la adoración a Dios y esperando al Mesías. La región que hoy se está disputando, la lucha entre estas dos facciones, no tiene realmente nada que ver con lo que fue el antiguo Israel y el moderno Israel. Se le llamaba israelitas a los descendientes de Abraham, los que salieron de Egipto, que fueron liberados por Moisés. Dios, a través de Moisés, liberó el pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida. Cuando los israelitas alcanzaron la tierra prometida, que comenzaron a conquistarla, Dios le dijo que todos esos pueblos que habían allí en la tierra prometida, ellos tenían que conquistarlo y raerlo de la faz de la tierra. Llámese a los jebuseos, a los cananeos, a los filisteos, eteos y otros tantos pueblos que habitaban aquella región, porque eran pueblos paganos que hacían sacrificios a dioses paganos, a estatuas y también sacrificios humanos. Ahora bien, al pasar el tiempo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el Señor profetizó que Jerusalén sería destruida. Y como tal fue destruida después de la muerte de Cristo en el año 70 por el emperador, que luego fue emperador o general, Tito, romano, en el año 70. Fueron llevados cautivos la gran mayoría de los judíos a Roma, quedando aquella región desolada. Al pasar el tiempo vinieron otras revoluciones, otra parte de la historia, como es el caso de los cruzados que trataron de liberar la tierra de Palestina, que ya había sido tomada por los otomanos y por los árabes. Y aquello fue una lucha tremenda de muchos años que trajo mucha muerte, pero al final se logró conquistar la tierra prometida nuevamente y después los otomanos en el 1452 tomaron toda aquella región, formando parte ya lo que quedaba del antiguo Israel del imperio otomano por muchos siglos. Todo aquello estaba pasando y pasó. Ya los judíos habían sido desparramados por todo el mundo, porque no existían como nación. Desde el año 70 hasta 1948, en que las Naciones Unidas, que fueron fundadas en el 1945, declararon que Israel tenía el derecho a existir. Ya esto se venía cociendo desde hace mucho tiempo, desde 1915. Todos los judíos del mundo estaban comunicándose unos con otros para ir allá a esa región que ellos habían abandonado por tantos siglos, por tanto tiempo. Y la mayor cantidad de judíos posible, descendientes de ellos, fue allí de nuevo a reclamar su tierra. Pero aquella tierra, cuando ellos llegaron allí y que la formaron como nación en el 1948, ya estaba habitada por los descendientes de los filisteos, que es hoy lo que podemos llamar Palestina, y también reminiscencia del imperio otomano, lo que era el imperio turco, que estaba formado con su capital Estambul, que era la capital del imperio de Occidente romano. Porque Bizantino, el emperador bizantino dividió el imperio romano en dos. El imperio romano de Oriente, con su capital Estambul, y el imperio romano de Occidente, con su capital Roma.
pero fue conquistado este imperio de Bizancio en el 1452 por los otomanos. Luego, en el 1948, ya cuando se funda de nuevo el Estado de Israel, en el 1967 estalla la guerra que se le llama la famosa Guerra de los 6 días, en que todos los países árabes, incluyendo a Egipto, Jordania, Siria, Irán, Arabia Saudita y los demás países árabes, lucharon contra Israel, pero Israel los venció. Todas estas guerras que se han llevado a cabo, Israel las ha ganado. Y la gente ha quedado sorprendida de cómo el pueblo de Israel ha podido batir a todos sus enemigos. En el 1967, aparte ya del territorio que tenía allí como cerca de 20.000 kilómetros cuadrados, había conquistado Israel y que había sido declarado como país en el 1948, se le añadieron las alturas del Golán, que son montañas que pertenecían a Siria, y también el monte Sinaí. Luego después Israel devolvió el monte Sinaí a Egipto y todavía permanece en parte de las alturas del Golán. Ahora bien, cuando Irán comienza a estar en este escenario de lucha y de guerra, ¿y por qué Israel e Irán se odian tanto? Bueno, lo que pasó fue que en el 1979, cuando el Ayatollah Khomeini llega de Francia para Irán, en el 1979, allí comienza la revolución iraní. Y ya ustedes recuerdan todo lo que pasó con el secuestro de la embajada norteamericana y cómo fueron liberados aquellos rehenes. Y en el 1932, Irán no se llamaba Irán, sino que se llamaba Persia todavía, porque eran los restos del imperio persa. Y debemos de recordar que el imperio persa ha tenido mucho que ver con la palabra de Dios, porque los persas fueron los que liberaron a los judíos de la esclavitud, del cautiverio babilónico. Y de este famoso imperio persa es Ciro el Grande, Darío y los Aqueménidas, que era aquel gran imperio de los persas. También tenemos a la reina Esther, a Esdras, a Nehemías y todos esos grandes personajes que vinieron del imperio persa, que formaron parte del pueblo de Dios. En la actualidad, lo que llamamos Palestina no se llamaba Palestina, pues al pueblo de Dios, Israel, se llamaba antes de Jesucristo, y después, aún en la época de Cristo, se le llamaba la Tierra Santa, se le llamaba Judea, se le llamaba Israel. El nombre de Palestina surge a partir del siglo II. Los romanos comenzaron a llamar esa provincia de Oriente romana Palestina. Si alguna interpretación hay en la Biblia que se preste para decir que esa región se llama Palestina, ha sido una plena equivocación, pues no se llamaba Palestina. Y desde el siglo II comenzó a llamársele a la región que compone Israel, Grecia y toda esa provincia romana de Oriente, Palestina. Ahora, ¿qué pasó después? Que hemos dicho que los palestinos son descendientes de los filisteos y árabes, turcos, otomanos y de otras regiones. Es una combinación, pero de manera específica, cuando Israel toma de nuevo aquel territorio en el 1948, quedan relegadas a aquellos territorios como es la Franja de Gaza y lo que es hoy también Cisjordania. Palestina está dividida en la actualidad en dos. Cisjordania, que era una parte que estaba dominada por Egipto o administrada por Egipto, y Palestina, que estaba administrada por Jordania. Luego Israel, en la Guerra de los 6 días, conquista estos territorios y declara a Jerusalén como su capital antigua y actual, y también ellos quedaron allí en aquella franja reducidos o prisioneros, si se quiere decir, porque ya no tenían esa libertad que tenían antes de estar por todo el territorio, pues la tierra de Israel obviamente estaba deshabitada hasta que llegó esa gran migración después de la Segunda Guerra Mundial, en que los judíos, la gran mayoría en la Segunda Guerra Mundial, fueron asesinados en los campos nazis de concentración. Yéndonos a la actualidad ahora, es lo que nos interesa, porque hay mucha gente que piensa que el pueblo de Israel, la nación actual, tiene las mismas funciones que Dios le delegó en la antigüedad.
y queremos señalar con mucho cuidado que no es así realmente. Si todas las naciones fueron benditas por Cristo Jesús, ¿cómo es esto que Israel entonces es la nación principal y que lidera el Evangelio? Cuando en la actualidad Israel es una nación secular y que ha pasado a formar parte del grupo de naciones desde el 1948 como una nación secular precisamente. Y debemos de notar que la mayoría del pueblo israelita en la actualidad no cree en Jesucristo y siempre lo han rechazado, de tal manera que lo crucificaron. Pero esto no quiere decir que no haya personas que crean en Cristo y en el Evangelio. El hecho es que el mismo Jesucristo se lamentó porque él amaba a Jerusalén como judío que era. Y dijo: Jerusalén, 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 que matas y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como si fuera una gallina allí debajo de sus alas para protegerte? Y no quisiste. Y entonces allí declaró aquella famosa profecía en que Jerusalén iba a ser destruida y todo el pueblo judío desparramado por todo el mundo. El Evangelio, hemos dicho en anteriores videos nosotros, es patrimonio de la humanidad, no de Israel. Todos los pueblos han pasado a conocer el Evangelio. Aunque de manera independiente se crea o no en el Evangelio, estamos en otra época y Dios ha traído a la humanidad la sanidad y la salvación a todo el ser humano con este plan de salvación que Él ideó desde mucho tiempo antes de que el hombre existiera para salvarnos y rescatarnos de la muerte eterna. El problema que hay ahora mismo, este conflicto grave que hay en Palestina e Israel, está cifrado precisamente en aquella facción que le llamamos Hamas o Hamas, como algunos la pueden pronunciar, que es una facción guerrillera que combate al pueblo de Israel desde sus inicios, desde su fundación en el 1987. Y uno de sus reglamentos o leyes de esta organización terrorista es que el Estado de Israel no debe de existir, porque la intifada que ellos llevan a cabo en contra de Israel, que es aquella lucha que niega la existencia del pueblo de Israel y que quiere destruirlo a toda costa, es precisamente lo que provoca esta gran guerra, y basada en el Corán. No estamos diciendo que el Corán quiera matar a las demás personas, sino lo que estamos diciendo que su creencia está basada en el Islam, en el Corán. También hay otra organización terrorista que está en el Líbano, que es un país que hace frontera con Israel, que es Hezbollah, que nace en el 1982. Estas dos facciones están declaradas como movimientos guerrilleros y terroristas por los países europeos, Estados Unidos, Australia, el Canadá y otros tantos países. Y es por eso que se dice que Israel tiene el derecho de defenderse de sus enemigos que los atacan, como es el caso de este ataque gravísimo donde murieron niños y adultos y todo tipo de personas por estos guerrilleros sanguinarios que no tienen piedad de lo que son los israelitas actuales, en la actualidad, por este conflicto bélico. Pero Israel es una nación como otra nación cualquiera en el sentido bélico, porque es una de las naciones que está mejor armada. La pregunta es, ¿cómo Israel se dejó sorprender por estas facciones que aparentemente, técnicamente y militarmente son menos que Israel? Bueno, ya lo hemos dicho, Israel es una nación secular. No tiene un liderazgo religioso en el mundo como lo tenía antes. Y por eso es bendecida, como también son bendecidas las otras naciones que tienen oportunidad de conocer a Dios, quieran o no, porque Dios le da oportunidad a todos los seres humanos. Ahora bien, este conflicto entre Palestina e Israel es un conflicto que existe en todo el mundo. Vamos a comprobarlo con las Sagradas Escrituras, yendo al libro de Mateo. Libro de Mateo 24, versos 6 en adelante. Allí nos dice lo siguiente. Y oiréis guerras y rumores de guerras, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No solamente la región de Palestina o la franja de Gaza y Cisjordania
están sujetos a pestes y a hambres y destrucción. Ahora mismo la región de Palestina y la Franja de Gaza no tienen agua, no tienen comida y hay bombardeo constante por todas partes. Es una guerra que puede escalar a más grande, pues obviamente que Irán está interviniendo en estos movimientos que son apoyados por Irán y entrenados por Irán precisamente. Porque el odio de Irán viene por la destrucción que hizo Israel anteriormente, después de los años 1979, de sus centrífugas nucleares y de sus proyectos nucleares. Y de ahí viene el odio de Irán hacia Israel, que apoya estos movimientos guerrilleros. De todas formas, el mundo está en guerra. Estamos en el fin de los tiempos y la palabra lo dice claramente: guerras y rumores de guerras, pestilencia y hambre por todos los lugares. Israel no es la excepción, pues es una nación secular en la actualidad. Y tú, amigo que me escucha, ¿de qué lado estás? No es tiempo de estar del lado de la guerra o de un país o de otro, es tiempo de estar del lado de Dios, pues Él tiene la última palabra. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, y está llamando a los hombres para que vengan a Él mientras puede ser hallado. Si hemos arrojado un poco de luz y ha quitado algunas dudas que habían en tu mente, te invitamos para que forme parte de nuestro canal y nos veamos en una próxima ocasión. Bendiciones y hasta la próxima.